Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar los ejercicios del apartado 3 de ondas del examen de la PAU de Física en Cantabria en la convocatoria de julio 2025. Como sabéis, en el apartado 3 hay dos ejercicios que pueden ser de diferentes temas: sonido, ondas transversales, óptica física, óptica geométrica, y de ellos hay que elegir dos, ¿vale? Entonces, en nuestro examen de esta convocatoria, los ejercicios correspondientes eran el 5, que era de sonido, y el 6, que era de óptica física de ley de Snell. Vamos a empezar con el 5. El ejercicio 5 dice que un violín emite ondas sonoras con una potencia de 10 a la menos 2 vatios y una frecuencia de 1200 Hz. En el apartado A nos preguntan si las ondas sonoras son longitudinales o transversales y cuál es la diferencia entre ambos tipos de ondas. Bueno, esta es una cuestión teórica. Como debéis saber, el sonido es una onda longitudinal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la onda longitudinal y la onda transversal? Pues que la vibración de la onda se produzca en la misma dirección o en dirección perpendicular al sentido de propagación. ¿Qué quiere decir que sea una onda longitudinal? Que la vibración del medio se produce en la misma dirección en la que se está propagando la onda. Esto es diferente a lo que ocurre en las ondas transversales, en las cuales la vibración es perpendicular al sentido, o mejor dicho, a la dirección de la propagación. Bueno, pues esto era lo que nos pedían en el apartado A, que era una cuestión teórica, diferencia entre onda longitudinal y onda transversal. En el apartado B nos piden cuál es la longitud de onda emitida por el violín. Como sabéis, la velocidad de propagación es lambda, que es la longitud de onda, por la frecuencia, ¿vale? Entonces, si me están preguntando la longitud de onda, tendré que dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia. La frecuencia de la onda era 1200 Hz, nos lo dan en el enunciado. ¿Y cuál es la velocidad de propagación? Pues fijaros, la velocidad de propagación es la del sonido en el vacío, que nos lo está dando el enunciado, sonido en el aire, ¿vale? Sonido en el aire es 340 metros por segundo. Entonces, si hacemos ese cociente, nos va a dar 0,283 metros. Y esta de aquí va a ser la longitud de onda de este sonido que nos están dando en el ejercicio. Por último, el apartado C nos dice que calculemos el nivel de intensidad sonora que percibe el oyente, situado a 10 metros, generado por 15 violines de la orquesta. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la potencia. Esa potencia es la potencia de un violín, único violín, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el valor de la intensidad? Fijaros, la intensidad es la potencia dividido de la superficie. Entonces, si nosotros tenemos la potencia, que es 10 a la menos 2 vatios, esa es la intensidad de un violín, ¿entendido? La potencia es 10 a la menos 2 vatios. ¿Y cuál es la superficie? Como estamos suponiendo que estamos a 10 metros, lo que estamos suponiendo es que este es el foco y el sonido se propaga en una esfera alrededor de ese foco, cuyo radio son 10 metros. Por tanto, ¿cuál es la superficie? Pues la superficie será 4pi r cuadrado, 4pi por 10 al cuadrado metros cuadrados, que es la superficie de la esfera, ¿vale? Porque el sonido estamos asumiendo que se propaga en ondas esféricas, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar que la intensidad producida por un único violín es de 7,958 por 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado. Si en vez de tener un violín tenemos 15, que es lo que nos dice el enunciado, la intensidad puede multiplicarse. El nivel de intensidad sonora no, pero la intensidad sí. Entonces multiplicamos 15 por 7,958 por 10 a la menos 6. Y eso nos da que la intensidad de 15 violines es esta que tenéis aquí. El nivel de intensidad sonoro va a ser 10 por el logaritmo de la intensidad de 15 violines, porque me están preguntando el nivel de intensidad sonoro de 15 violines, dividido por la intensidad umbral. Es decir, tenemos que meter en esa expresión el valor numérico de la intensidad que hemos calculado y el de la intensidad umbral, que siempre nos lo da el enunciado, de 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Si continuamos aquí, el nivel de intensidad sonoro será 10 de 15 violines, hemos dicho, por el logaritmo decimal de la intensidad de 15, que era 1,194 por 10 a la menos 4, dividido de 10 a la menos 12. Esto nos da 80,77 decibelios, ¿vale? Entonces, ese es el nivel de intensidad sonoro de 15 violines. Y de esta forma se hacía el ejercicio 5 del examen.
Veamos ahora lo que dice la pregunta 6, que es un ejercicio de óptica física. Dice, un rayo de luz monocromático se propaga en el aire con una frecuencia de 5 por 10 a la 14 hercios y atraviesa un segundo medio de índice de refracción 1,55, ¿vale? O sea que venimos del aire y el segundo medio tiene un índice de refracción de 1,55. Tenemos el medio 1 y el medio 2. En el apartado A nos piden que calculemos la longitud de onda del rayo cuando se propaga por el aire. Entonces, la frecuencia va a mantenerse constante al pasar por los diferentes medios, pero los valores de lambda y de n van a ir cambiando, ¿vale? Entonces, si a mí me piden la longitud de onda en el aire, voy a sustituir lambda 1 y n1. Y como lo que me están preguntando y lo que desconozco es la longitud de onda, será c dividido de f por n1, ¿vale? Entonces, la longitud de onda es la c, que es la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La frecuencia, ya hemos dicho que se mantiene constante, 5 por 10 a la 14 hercios, que es lo mismo que segundos a la menos 1. Y la n, en este caso, es 1, porque estamos considerando en el aire. Esto quiere decir que la longitud de onda en el aire es de 6 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, pues esto era la cuestión A. Si ahora vamos a la cuestión B, nos dice que calculemos la frecuencia y la longitud de onda cuando el rayo se propaga por el segundo medio. Bueno, en primer lugar, la frecuencia en el segundo medio es igual que la frecuencia en el primero, porque la frecuencia es constante, ¿vale? Y es de 5 por 10 a la 14 hercios. Entonces, si la frecuencia es constante y la 1 y la 2 son iguales, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo plantear que C dividido de lambda 2 por n2 es lo mismo que c dividido de lambda 1 por n1, ¿vale? Elimino las c's porque la velocidad de la luz en el vacío, la velocidad de propagación es la misma, y me queda que lambda 1 por n1 es igual que lambda 2 por n2. Entonces, si a mí lo que me están preguntando es la longitud de onda en el segundo medio, pues lambda 2 será lo mismo que lambda 1 por n1 entre n2. Sustituyendo, tendremos lambda 1, que la hemos calculado ya, 6 por 10 a la menos 7 metros, por el índice de refracción en el primer medio en el aire, que es 1, entre el índice de refracción en el segundo medio, que es 1,55. Eso nos da un resultado de lambda 2 de 3,871 por 10 a la menos 7 metros. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta B. Si ahora vamos al apartado C, nos pide con qué ángulo debe incidir el rayo si viaja por el segundo medio al volver al aire para que se obtenga reflexión total. Vale, entonces ahora, fijaros, es como si yo después del segundo medio volviese otra vez al aire. Vamos a poner que aquí vuelve a ver N1, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que queremos reflexión total. Si queremos reflexión total, lo que queremos es que por aquí el ángulo sea de 90 grados con respecto a la normal, ¿vale? El reflectado en este caso, ¿vale? Entonces, ¿con qué ángulo tenemos que llegar con respecto a la normal? Bueno, pues tendremos que llegar con un determinado ángulo que le vamos a llamar el ángulo de incidencia en el medio 2. Y lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Snell. Si aplicamos la ley de Snell, podremos poner que el índice de refracción en el segundo medio por el seno del ángulo de incidencia en el segundo medio tiene que ser igual al índice de refracción en el primero, porque estamos yendo del segundo al primer medio, ¿vale? Ojo. Por el seno del ángulo, en este caso que ha reflectado, ¿vale? Que tiene que ser de 90 grados, porque recordad que el ángulo se mide con respecto a la normal, ¿vale? Entonces tenemos N2, que es de 1,55, por el seno del ángulo de incidencia, que es lo que nos están pidiendo, y que nos están pidiendo el ángulo límite, ¿vale? N1 es 1 por el seno de 90 grados, que también es 1. Esto quiere decir que el ángulo I2 va a ser el arcseno de 1 dividido de 1,55. Y esto da 40,18 grados. Bueno, pues ese de ahí es el ángulo límite. Y entonces vamos a tener reflexión total siempre que se supere ese ángulo, para ángulos mayores de 40,18. ¿Vale? Así que tendremos el fenómeno de reflexión total cuando el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite. Y de esta forma se hacían los ejercicios correspondientes al apartado 3 del examen. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.